Esta es mi cápsula del constitucionalismo. En el día de hoy hago referencia al decreto 1794. Por así decirlo, voy a hacer una crítica a su artículo 11. El artículo 11 reza: subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares, el cual establece un 4% del salario básico mensual más el 100% de la prima de antigüedad, lo que equivale al 62.5%. Bueno, este artículo ha sido polémico, por así decirlo, o ha tenido mucha controversia, ha sido muchas veces confrontado jurídicamente. ¿Por qué? El artículo 11 en el 2009 fue derogado por el decreto 3770. El presidente de la República, facultado en la norma, en la ley 4, lo deroga con el decreto 3770 de 2009, lo deja sin validez. Inicia la batalla jurídica, pues muchas demandas. ¿Por qué? Porque este decreto, por así decirlo, vulnera los derechos de los soldados. ¿Por qué se ven vulnerados? Porque el decreto es claro y le deja el subsidio familiar a los soldados que hasta el momento lo venían por así decirlo, lo estaban devengando. El personal que a partir del 2009 contrajo matrimonio o conformó escritura pública o creó un contrato de matrimonio, de sociedad conyugal, a partir del 2009 pues se quedaron sin subsidio, por así decirlo. Era la única institución del Estado que no tenía subsidio familiar. En el 2014 el gobierno nuevamente sanciona el decreto 1161. Pues por así decirlo, es como un pañito de agua fría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el decreto 1161 en su artículo 1 reza, entonces le devuelven el subsidio familiar a los soldados que venían siendo vulnerados desde el 2009. Se los devuelven, pero con una diferencia: un 20% por la esposa o pareja o compañera permanente, como se llame, y un 3% por el primer hijo, 2% por el segundo hijo y 1% por el tercer hijo. Sigue vulnerado el derecho. ¿Por qué? Porque mientras que los soldados que venían con el decreto 1794 del 2000 tenían un 62.5% adicional en su sueldo, los que entraron en vigencia a partir del 2014, que sancionaron el decreto 1161, quedaron con un 26%, si mucho, aunque mirando la cultura colombiana y pues las familias ya no son propensas, entonces, por así decirlo, logran a tener uno o máximo 2 hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que continúan por ahí con un 23, 25%, máximo un 26%, pues porque así lo dice la norma. Siguió la polémica por la desigualdad, por así decirlo, porque pues se veía un daño irremediable. Porque teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 reza que
pues que la familia es el eje fundamental de toda persona. Por tal motivo se le deben garantizar los derechos. Entonces, las familias como tal de los soldados que entraron en vigencia a partir de 2009, pues venía siendo vulnerada. ¿Por qué? Porque se quedaron sin subsidio familiar. En el 2014 les devolvieron el subsidio familiar, pero pues con una gran diferencia de qué, de que solo les dieron un 20, 22, máximo 26%, mientras los que venían con el decreto 1794 pues continuaron con un 62.5%, gran diferencia. Entonces, nuevamente continúan las lluvias de demandas porque, pues, por la inequidad. En el 2017, el Consejo de Estado se pronuncia. ¿Por qué? Porque dice, un momento, acá hay como que hace un alto y dice, algo acá anda mal, revisemos a ver qué pasa. Entonces, mediante sentencia tipo C 00065 del 2017, declaró nulo el artículo 11 del decreto, mediante sentencia 00065 de 2017, declaró nulo el decreto 3770. O sea, dijo que era anticonstitucional porque, por así decirlo, no tenía un trasfondo, no estaba fundamentado en algo a que diera lugar para quitarle el subsidio a los soldados profesionales. Al declararlo nulo, esta sentencia, ¿qué quiere decir? Que el artículo 11 del decreto 1794 retoma otra vez vida. Entonces, un artículo que en el 2009 fue declarado inexequible, en el 2017, mediante esta sentencia tipo C, otra vez le devuelve vida y deja sin validez al decreto 3770. Yo pienso que esta sentencia en cierta parte se quedó corta. ¿Por qué? Porque declaró sin validez o dejó sin validez el decreto 3770. ¿Listo? Pero dejó vigente el decreto 1161. Entonces, ¿qué pasa? Que los que de pronto se casaron y hasta antes de junio de 2014 estuvieron casados, contrayeron matrimonio, pues entran a demandar para que los anivelen al decreto 1794 y en su artículo 11. Pero el personal que contrajo matrimonio a partir de la entrada en vigencia del decreto 1161 quedó en las mismas. Continúan con el, por así decirlo, con el 20, 23, 25 hasta el 26%, lo que se ve una inequidad de un 38% de diferencia que por así decirlo, hoy 2021 le representan más o menos unos 500, 600 mil pesos adicionales, mientras que unos están con un 26%, los otros están con un 62.5%. Entonces no se erradicó el problema, continuó el problema. ¿Por qué? Porque pues estamos en un estado que es garante de derecho, porque así lo dice la Constitución. Entonces, a los que hacen parte del Estado y trabajan para el Estado, les son vulnerados los derechos. Hay una inequidad en ese derecho. Mientras tanto,
continúan las lluvias de demandas de los que pelean para que los anivelen al 1794 que contrayeron matrimonio antes de junio del 2014 y los que quedaron por fuera a partir del 2014 que contrayeron matrimonio y que pues están con vigencia en el decreto 1161. Esa era mi cápsula constitucional para el día de hoy. Muchas gracias.